Gracias. Hola, buenos días. Espero que estéis disfrutando de las charlas de esta mañana. Yo os voy a hablar, aparte de mi libro, de matemáticas y arte, de la relación entre ambas, que es una relación que se remonta a la antigüedad, pero a mí me interesa especialmente la relación en los siglos XX y XXI, puesto que las matemáticas han jugado un papel muy interesante, tanto como fuente de inspiración, y un hermoso ejemplo es el cubismo, la influencia del cubismo, de la cuarta dimensión en el cubismo y en otras vanguardias europeas, pero sobre todo me interesa como herramienta de creación artística, cómo algunos artistas han hecho uso de las matemáticas para crear obras de arte. De hecho, a principios del siglo XX, el artista ruso Vasily Kandinsky postuló las premisas de un arte en el cual la imaginación del artista sería reemplazada por la concepción matemática. A ver, esta propuesta buscaba la objetividad en el proceso creativo. Es muy revolucionaria y ni siquiera el propio Kandinsky la desarrolló, pero sí influyó en otros artistas que organizaron el movimiento del arte concreto y que luego influiría en otros movimientos artísticos como el minimalismo o el arte conceptual. Pero esto es una cuestión muy extensa, por lo que yo quiero hablaros de algo concreto, que es si puede crearse una obra de arte a partir de un teorema matemático. Hombre, si yo os digo que penséis en un teorema matemático, casi seguro que me diríais a coro el teorema de Pitágoras, que es el resultado matemático por antonomasia, ¿no? Y seguramente no hace falta que recuerde lo que dice, ¿no? Todos sabéis que dice que dado un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como si fuera una canción, ¿no? La conocida fórmula a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa. Pero incluso podemos interpretarla geométricamente. Si ahora consideramos un cuadrado apoyado en cada uno de los lados del triángulo rectángulo, lo que nos dice el teorema es que el área del cuadrado que está en la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que están en los catetos. El asunto es, ¿se puede utilizar este teorema para crear una obra de arte? Hombre, la respuesta es sí. Por ejemplo, un artista, Max Bill, el máximo representante del arte concreto, en esta obra pinta un triángulo blanco del que salen bandas de color. Si contamos las bandas de color, son 3, 4 y 5. 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16 y 9, 25, que es 5 al cuadrado. O en otras obras utiliza el esquema básico del teorema de Pitágoras, como en este hermoso cartel. O uniendo varias copias del esquema, crea estructuras más complejas, como esta conocida construcción sobre el tema 3, 4, 5. Max Bill, que es un gran artista, estuvo 25 años creando obras de arte relacionadas con el teorema de Pitágoras. Hombre, entre muchas otras. Pero no es el único. Hay más artistas. Por ejemplo, el artista conceptual Mel Bossner crea toda una serie de instalaciones basadas en el esquema básico del triángulo rectángulo 3, 4, 5, que por cierto se llama el triángulo egipcio. De tal forma que el área de los cuadrados del esquema vienen dadas por la cantidad de objetos, en este caso avellanas, que utiliza en la obra. 9 arriba a la izquierda, 16 a la derecha, 9 y 16, 25, que son las que están abajo. Lo único que comparten los vértices. Desde el punto de vista matemático no es una obra muy rigurosa, pero desde el punto de vista artístico, para mí es una obra muy hermosa que produce un gran impacto visual. O por citar a otros dos grandes artistas, el minimalista Karl André utiliza 50 placas de acero para hacer esta instalación en la sinagoga Stommel de Alemania, o el fundador del videoarte, Nam June Paik, utiliza tubos de neón y televisores para crear esta otra obra. De hecho, hay muchos artistas que han hecho uso del teorema de Pitágoras para crear arte. Pero voy más allá. ¿Será posible utilizar alguna de sus demostraciones en el proceso creativo de una obra? Existen cientos de demostraciones del teorema de Pitágoras, algunas visuales, como esta falsamente atribuida a Pitágoras y que seguramente conoceréis, y que me voy a atrever a explicarla aquí. Vamos a considerar 4 copias de nuestro triángulo rectángulo ABC. Esas 4 copias las podemos distribuir de 2 formas distintas, creando en ambas un cuadrado de lado A más B. En una de ellas, en el centro, tendremos un cuadrado del lado C y, por lo tanto, área C al cuadrado. Y en la otra tendremos 2 cuadrados de lado A y otro de lado B, por lo tanto, áreas A al cuadrado y B al cuadrado. Como en ambas la superficie es la misma, si quitamos los 4 triángulos, la superficie que nos queda es la misma. Por lo tanto, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado y queda demostrado.
Pero vamos a ver cómo el esquema de esta demostración, el de la izquierda, puede ser utilizado para crear una obra de arte. Por ejemplo, aquí, de nuevo, Maxwell crea en este ritmo 3-4-5 una obra con el esquema del teorema de Pitágoras, donde los segmentos de color, si los veis, nos están marcando que es el triángulo egipcio 3-4-5. O en otras obras, como este cartel, coge el esquema y en el cuadrado central vuelve a tomar el esquema, pero más pequeñito, y así hasta 4 veces. Y elegidos los colores convenientemente, crea un cierto efecto espiral. Pero hay más demostraciones, como esta demostración clásica del indio Bhaskara, ¿vale?, que no voy a explicar ya aquí, pero que vamos a ver que su esquema sí es utilizado para crear obras de arte. Por ejemplo, esta muy conocida obra de Maxwell, 12 grupos de 4 en un campo blanco, nuevo con el triángulo egipcio, o esa idea del esquema dentro del esquema que hemos explicado. Pero una de mis obras preferidas es esta, Rotación alrededor de un blanco en expansión, porque utiliza los dos esquemas de las demostraciones que hemos visto. Y vamos a ver cómo lo hace. Para ello vamos a dividir el rombo en 4 partes y a tapar los cuadrados centrales. Lo que nos queda son esquemas de la demostración de Bhaskara, pero para triángulos rectángulos de diferentes formas. De forma que el cuadrado central va siendo cada vez más grande. Y si ahora nos fijamos en lo que está en ese cuadrado central, lo que obtenemos es el esquema de la primera demostración, de nuevo para triángulos rectángulos de diferentes formas. Y de esta manera se construye esta hermosa pintura. Más aún, podemos utilizar un resultado de la geometría euclídea para unir el teorema de Pitágoras con la papiroflexia. Y lo vamos a hacer aquí en directo, que lo podéis hacer luego en vuestra casa. Para ello necesitamos un papel cuadrado. Vamos a marcar el punto medio de uno de sus lados. Simplemente doblando por la mitad, marcamos el punto medio. Y ahora vamos a considerar uno de los vértices del lado opuesto y lo vamos a llevar hasta nuestro punto medio. Doblamos bien y solo con este ejercicio tenemos marcados 3 triángulos rectángulos. El de esta esquina, el de esta esquina y el de esta esquina. El teorema de Haga, ¿vale?, el teorema de Haga nos demuestra que esos 3 triángulos tienen la misma forma. Tienen distintos tamaños, pero la forma es exactamente la misma. Y, de hecho, la forma es la forma del triángulo egipcio 3-4-5. Y si desplegamos nuestra hoja y marcamos los 3 triángulos que aparecen, lo que descubrimos es el esquema de muchas de las obras de Maxwell, obras bastante singulares. E incluso, utilizando la simetría, crea obras con 2 cuadrados y 6 triángulos que son proporcionales al triángulo egipcio. Más aún, podemos añadir los fractales en toda esta discusión. Si cogemos el esquema básico del teorema de Pitágoras y vamos añadiendo copias del mismo, pero cada vez más pequeñitas, en los extremos, lo que vamos construyendo es lo que se llama el árbol fractal de Pitágoras, cuando llegamos al infinito, ya sabéis, de eso de lo que nos han hablado. En función de la forma del triángulo rectángulo inicial, obtenemos estructuras de árboles distintos, como podéis ver. Pues esta curiosa y hermosa construcción también ha sido utilizada en el arte. Por ejemplo, en esta pintura de una rama fractal de Mel Bosner o en esta escultura del escultor holandés Anton Baker. Como veis, sí es posible utilizar un teorema matemático para crear una obra de arte. Y es más, os anuncio incluso cuál sería mi siguiente charla para hacer esto. Sería el teorema de Napoleón por la artista donostiarra Esther Ferrer, que crea toda una serie de obras relacionadas con el teorema de Napoleón. Bueno, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado de la charla.